Mi nombre es Daniel Mancillo Muñoz, soy profesor de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Vamos a desarrollar la unidad número 6. En esta unidad vamos a hablar de hechos y actos jurídicos. En unidades anteriores nosotros veníamos hablando del sujeto de las relaciones jurídicas y dentro de ellos hablábamos de las personas humanas y de las personas jurídicas. Luego avanzando hablábamos del objeto de las relaciones jurídicas y como objeto considerábamos al patrimonio. Ahora, en la gráfica que ustedes están viendo, lo que vamos a desarrollar son los diferentes hechos y actos de los cuales se sirve el derecho para producir o para generar efectos. Ortolán en el siglo XIX ya nos decía de que a todo derecho le sucede o le antecede, mejor dicho, un hecho, que no existe derecho que se transfiera, que se modifique, que se extinga, si no existe un hecho antecedente o que fue su causa. ¿Sí? De la variedad de hechos es de lo que existe o lo que permite la posibilidad de la variedad de derechos. Nosotros en esta clasificación que ustedes vieron vamos a hablar de los hechos del hombre y de los hechos de la naturaleza. ¿Cuál es la característica que puede coincidir en ambos? Que en los hechos, este hecho jurídico que produce una consecuencia jurídica, que puede ser el nacimiento, la modificación o la transformación de una relación o de una situación jurídica, no intervino la voluntad del hombre. Eso es el hecho jurídico. Cuando ya nosotros entramos a hablar del acto jurídico, nosotros tenemos diferentes posibilidades de acto jurídico. Hablaremos de un acto jurídico en el cual intervino la voluntad del hombre para decidir, para realizarlo, para hacerlo o no, y también vamos a poder hablar del acto voluntario y de que este acto voluntario sea lícito o que sea ilícito. Cuando nosotros hacemos la primera clasificación de los actos y hablamos del acto, del simple acto, era este donde la actuación de la persona, la actuación del ser humano, no está persiguiendo o no está buscando un fin inmediato o no está buscando un efecto jurídico. La persona que está pintando un mural o que está realizando una pintura no está buscando los efectos jurídicos del derecho de autor o del derecho de esa imagen o de ese cuadro que está produciendo, únicamente está pintando. Sin embargo, a ese hecho o a ese simple acto le van a surgir y le van a suceder consecuencias jurídicas, y que son las consecuencias jurídicas que le reconoce el ordenamiento, ¿sí? Son las que le reconoce el derecho, al margen de la voluntad o de la intención que tuvo la persona. Cuando ya nosotros empezamos a hablar de acto jurídico, el artículo 259 nos dice de manera específica que es el acto que tiene por un fin inmediato. Cuando la persona busca producir ese fin, ya sea la modificación, la transferencia, la extinción o el nacimiento de una relación o de una situación jurídica, ahí estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? Ese acto jurídico, ¿qué es lo que reconoce o qué es lo que tenemos que nosotros destacar ahí? Es que existió el ordenamiento jurídico que le dio el marco o que le permitió la situación o la posibilidad de que exista en el mundo y le reconoce los derechos, los alcances y las posibilidades de producir efecto. Diferente es la situación en el acto que es antijurídico, cuando el Código Civil no lo regula junto con el acto jurídico, sino que lo regula cuando habla de la responsabilidad. En el artículo 1717, cuando hace referencia a que un acto o a que un hecho persigue o la consecuencia de eso es producir un daño en el patrimonio o en la persona de alguien, ahí nosotros estamos hablando del hecho o del acto antijurídico, ¿sí? El que es contrario a la ley, el que es contrario a la orden, a la moral, el que es contrario a las buenas costumbres. Nosotros ya habíamos hablado de esto cuando hacíamos referencia al ejercicio de los derechos, no sé si recuerdan. Volviendo al acto jurídico, como este que tiene como fin inmediato perseguir o alcanzar efectos jurídicos, vamos a considerar dos características que estos actos jurídicos se pueden diferenciar entre voluntarios e involuntarios. Para que un acto jurídico sea voluntario tiene que reunir tres condiciones o tres características. Tiene que tener discernimiento, tiene que tener intención y tiene que tener libertad. Cuando nosotros hablamos del discernimiento, estamos hablando de aquella aptitud que tenemos para poder distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, cuando se puede hacer una valoración con relación a si es permitido o no es permitido, ¿sí? Ahí estamos haciendo referencia al discernimiento. Cuando pensamos en la intención, es
en el fuero interno de la persona las ganas o el querer hacer o conseguir algo, ¿sí? Y la libertad es aquella situación en la cual no existe una disposición exterior o ajena en la persona que la obligue a realizar algo, sino que de manera voluntaria y libre realiza ese acto. A estas tres características o a estos tres elementos que encontramos dentro del acto voluntario, para que sea involuntario tendrían que encontrarse ciertos vicios dentro de estos actos voluntarios. Cuando nosotros hablamos de el discernimiento y hablamos de la intención, la posibilidad de que el discernimiento y que la intención se vean afectados por un vicio, hablaríamos del error y del dolo. Y cuando estemos hablando de la libertad y que la libertad tenga un vicio, el vicio de la libertad va a ser la violencia. La violencia que puede ser física o la violencia moral por medio de las amenazas. Ahora detallamos, en todo caso, cuáles serían estos vicios. Cuando nosotros hablamos del error, estamos hablando de ese error que induce a la persona a realizar un acto porque sucedieron circunstancias que permitieron o que no permitieron, en realidad, el discernimiento claro o la manifestación clara de la intención. Ese error, lo que nos exige el Código Civil y Comercial es que ese error tiene que ser esencial. Cuando nosotros hablamos de error esencial, estamos diciendo de que una persona quiso celebrar un acto y la otra persona entendió de otra manera o entendió mal y hubo un error y uno estaba entendiendo que era una compra-venta y otro estaba entendiendo que era una donación, ¿sí? Hubo un error esencial entre las partes, lo cual, ¿qué es lo que produce o qué es lo que causa esto? Que el acto sea involuntario. Y el acto involuntario puede ser tachado por nulidad o puede no producir los efectos jurídicos que buscaba. Cuando nosotros hablábamos también de las posibilidades de este error, decíamos de que este error tiene que ser esencial y en el sentido de que puede haber sido determinado, que puede haber sido conocido y que la persona tiene que poder distinguir. Cuando nosotros hablamos también del error como esencial, tenemos que tener la capacidad o la posibilidad de distinguir de qué estamos hablando. Si el error es de cálculo y el error de cálculo puede superarse, no estaremos hablando de un acto jurídico involuntario, porque no hubo error ahí. El error de cálculo tendrá que ser remediado con un nuevo cálculo o con una modificación con relación a la cantidad que se estaba haciendo. Pero si el error tiene que ver con cualidades esenciales del objeto que se estaba negociando o de la cosa sobre la cual se estaba hablando, ahí sí estamos hablando de que sucedió un error y el error vuelve al acto jurídico involuntario. El otro vicio es el dolo. El dolo es la aserción de algo que es falso o la disimulación de algo que es verdadero. En el dolo hay una intención de perjudicar. Hoy el Código Civil y Comercial determina a la acción dolosa y a la omisión dolosa, porque tanto como en el hacer como en el no hacer se está engañando a la otra parte para que realice algo, para que haga algo o para que firme algo. El dolo en este sentido, ya lo definimos como acción dolosa o como omisión dolosa. Tiene que inducir a la otra parte a que celebre el acto. En este engaño, como decíamos al comienzo, en esta aserción de algo que es verdadero, nosotros afirmamos algo, estamos sosteniendo una verdad que no es cierta, ¿sí? O estamos disimulando, ocultando quizás algo, y en ese ocultamiento estamos haciendo que la otra persona celebre un acto y que la otra parte se vea perjudicada. Otra característica importante dentro de este vicio es que esta relación jurídica que se intenta establecer por medio de este vicio tiene que tener un fin pecuniario, tiene que ser onerosa. Y el tercero, la violencia que ataca a la libertad. La violencia puede ser física cuando se obliga a alguien por medio de la fuerza que se le imprime físicamente para que realice algo, para que haga algo, para que emita o para que manifieste su opinión o su voluntad en contra de lo que podría ser su fuero interno, sino que lo hace presionado, violentado. Esa amenaza física puede ser en la persona o en el cuerpo del sujeto, o puede ser en un tercero por el cual él se ve afectado. Y ahí entraría como en cierta confusión con la amenaza. La amenaza de un daño que puede ser de tal magnitud que genere en la persona el temor de que puede suceder. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la amenaza en este sentido, la amenaza tiene que ser de grado tal o tiene que ser de magnitud suficiente como para convencer a la otra parte que existe la posibilidad de que se haga. En la amenaza de hay un meme que circula últimamente o que hace un tiempo que circula que dice voy a resucitar a tu abuelita y la voy a volver a matar si no haces tal cosa. En esa dimensión es la que nosotros no podríamos considerar como una amenaza o como un vicio hacia nuestra libertad que nos obliga a hacer algo, ¿sí? Lo que tiene que quedar en claro con relación a la violencia es que la violencia, tanto física como moral, coarta o restringe o violenta la libertad del ser humano. El hombre, la mujer no puede decidir de manera libre con relación a lo que quiere, sino que tiene una fuerza exterior, ajena o externa, que la lleva a realizar un acto. En consecuencia, ese acto jurídico realizado bajo esas condiciones o bajo esas circunstancias es un acto que nosotros tendríamos que considerar anulable o viciado. Hasta aquí nosotros hablamos de los actos jurídicos voluntarios. Y para que la voluntad exista dijimos que necesitaba de discernimiento, intención y libertad. Por oposición o el vicio de los mismos son el error, el dolo y la violencia. Ahora vamos a hablar de los actos jurídicos y de cuáles son los vicios que atacan a los actos jurídicos. Cuando nosotros pensamos en las imperfecciones, en las fallas o en los defectos de los actos jurídicos al momento de su constitución, vamos a considerar que estos vicios lo que están atacando es la buena fe. La buena fe que tiene que estar presente en la celebración de todo acto jurídico. Nosotros en el artículo 9, cuando hablábamos del ejercicio de los derechos, teníamos y afirmábamos que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, tal como lo sostiene el artículo número 9. Con la lesión, con la simulación y con el fraude, el ordenamiento jurídico lo que viene es a pretender que el acto jurídico celebrado, que es válido, se convierta en inválido por estar viciado. ¿Por qué digo esto? Porque los actos jurídicos van a seguir existiendo, van a seguir produciendo sus efectos hasta que se ejerza la acción judicial y una sentencia los declare nulo, ¿sí? Ahora entrando a hablar en particular de cada uno de estos, vamos a comenzar con la lesión. La lesión, denominada lesión o lesión enormísima, es aquella en la cual existe una desventaja en el acto jurídico económico. El acto jurídico oneroso, donde una de las partes, aprovechándose de la necesidad, de la disminución mental o de la inexperiencia de alguien, obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Cuando decimos evidentemente desproporcionada, también tenemos que analizar una circunstancia. Cuando hablamos dentro del ámbito económico, al considerarlo desde la óptica del derecho, en una contraprestación siempre hay una parte que obtiene un beneficio y otra que obtiene otro beneficio. Esos beneficios seguramente no podrían ser considerados equitativos o igualitarios porque si no cada una de las partes no buscaría eso. En la compraventa, el comprador que paga un precio por una cosa considera que esa cosa vale ese precio o vale más que ese precio y por eso está dispuesto a pagarlo. Y el vendedor está dispuesto a recibir ese precio porque considera que ese precio es más importante o es más valioso para él que la cosa que está entregando. ¿Se entiende? Acá lo que nosotros consideramos en la lesión enorme o enormísima es que esa desproporción o esa desventaja que existe entre el beneficio y la ventaja que obtiene una parte y que la otra no, eso es lo que considera. ¿Sí? Es importante destacar que la lesión o que esta desventaja, evidentemente desproporcional, existe al momento de ejercer la acción, de demandar. Nosotros consideramos como requisitos ahí importantes es que es un acto jurídico bilateral donde una de las partes aprovecha de la otra. Puede suceder en el acto jurídico unilateral en casos excepcionales como puede ser el de la promesa de recompensa, cuando se promete que se va a pagar una recompensa por algo y hay una desproporción ahí porque hay un aprovechamiento de la inexperiencia de las otras partes, ¿sí? Las otras características o las otras condiciones que nosotros vamos a considerar tienen que ver con esta ventaja que tiene que ser injustificada, no tendría que tener un fundamento como para que exista. Y la última característica es que la subsistencia de esta desproporción tiene que existir al momento de iniciarse la acción. Cuando uno va a reclamar, y los reclamos pueden ser dos, puede ser un reajuste equitativo o puede pedirse la nulidad.
Quien se encuentra perjudicado por la lesión enorme o enormísima al momento de accionar judicialmente puede pedirle a la justicia que realice las medidas o las acciones suficientes para restablecer el equilibrio, ¿sí? En todo caso, ahí no buscamos la nulidad del acto jurídico del contrato, sino que estamos buscando el equilibrio. Y en otro caso o en otra situación, o en la misma situación, la persona, en vez de pedir el restablecimiento, lo que está pidiendo es la nulidad. Pide que se declare la nulidad del acto jurídico y que las cosas vuelvan al estado anterior del acto viciado. El segundo, nosotros cuando vamos a hablar del segundo, vamos a hablar de la simulación. La simulación es aquella circunstancia donde una de las partes, aprovechando el ordenamiento jurídico, aprovechándose del derecho, realiza ciertos actos que tienen la intención de ocultar algo en perjuicio de la otra parte. Cuando hablamos del acto simulado, es aquel que puede ser totalmente simulado o algunas de sus partes son simuladas, porque la fecha, el precio o algunas de las cláusulas no son ciertas. Es importante considerar acá en el fraude que hay una connivencia entre las partes que celebran el acto simulado y lo que pretenden es afectar a un tercero o afectar a alguien que se encuentra fuera del acto jurídico o del negocio. Entonces, acá las características son tres. Es que estamos hablando de una voluntad que está aparentando algo que realmente no lo es. Y que esa voluntad tiene la intención de producir o de ocasionarle un daño al acreedor. Cuando nosotros hablamos en esta situación o en esta calidad de apariencia, casi siempre la simulación, lo que existe en la simulación es la situación de alguien que ocupa el lugar de algo que no tiene en realidad. Cuando estamos diciendo que se realiza un contrato de compra-venta y en realidad la compra-venta no sucedió, la venta no sucedió, nunca salió del patrimonio de alguien el bien, sino únicamente lo que se hizo fue tratar de realizar ese acto para perjudicar a alguien que se encuentra fuera del negocio, para los terceros. Entonces, todos aquellos terceros que puedan acreditar que existe legitimación por parte de ellos o que existe un interés que tiene que ser protegido, ellos van a ser quienes van a poder reclamar ante la justicia para obtener la nulidad de ese acto simulado. Y el tercero es el acto fraudulento. Acá existe un organismo suficiente, o en realidad una organización suficiente como para, a través de estos actos celebrados, poder sacar de su patrimonio o darle de baja bienes a su patrimonio de modo tal que los acreedores no puedan atacarlos. Acá en el fraude, la mala fe existe como en un grado un poco más alto porque se utiliza la propia ley, se utiliza el ordenamiento jurídico para poder ocultar o para poder quitar del patrimonio algunos bienes y que el propio ordenamiento jurídico no lo pueda atacar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros por medio del fraude utilizamos una acción o un acto y con este acto utilizamos todas las normas, utilizamos todo el ordenamiento, el reglamento, las formas que nos piden y después resulta ser que la acción fue fraudulenta porque lo que tenía en realidad en el fondo era el perjudicar a los acreedores. Nosotros, ¿por qué lo decimos así de esta manera? Porque lo que se está buscando con el fraude es que la persona que sufrió el perjuicio, que casi siempre las personas son los acreedores, hubo una situación o una etapa de este deudor que sería una etapa de insolvencia donde hay un desequilibrio entre el activo y el pasivo, donde no está pudiendo afrontar todas las deudas que tiene. Entonces sus acreedores están ahí esperando para poder cobrarse. Si al momento de ejercer su acción de cobro o al momento de querer ejecutar sobre el patrimonio del deudor ya no existen los bienes, y este deudor insolvente realizó acciones fraudulentas para no pagarle a sus acreedores, en ese momento se activa la posibilidad de que los acreedores puedan iniciar la acción revocatoria o la acción pauliana. Que la acción revocatoria lo que pretende es que esos actos de manera fraudulenta sean declarados nulos y que esos bienes ingresen al patrimonio como para que ellos puedan cobrar sus créditos. En esa situación, lo que es importante destacar es que los acreedores que ejercen esta acción o que tienen la posibilidad de ejercer su acción, su crédito tiene que ser de una fecha anterior al acto fraudulento o del acto jurídico cometido con fraude, ¿sí? Si existen acreedores de fecha posterior, estos acreedores no tendrán esta acción, ¿sí? Porque a quienes está protegiendo la ley en este sentido es a quienes contrajeron o a quienes celebraron actos jurídicos
con este deudor y que después este deudor realizó esta acción fraudulenta como para sacar bienes de su patrimonio. Nosotros acá podríamos decir que ya tenemos desarrollado todo lo que sería acto jurídico. A nosotros nos estarían faltando como de manera importante, y que sería lo que ustedes van a tener en cuenta para realizar el trabajo práctico, son dos características que vamos a considerar al momento de manifestar la voluntad o de manifestar los actos jurídicos. Esta manifestación de un acto jurídico, esta exteriorización, que sería lo que nos está faltando, es lo que nosotros denominamos forma. Y esta manifestación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Y a qué tienen que darle, a dónde tienen que apuntar ustedes ahora la importancia? Es al silencio. ¿Cuál es el valor que vamos a darle al silencio como manifestación de la voluntad? Y el otro es al de la manifestación que se da por medios electrónicos, ¿sí? A través de los contratos electrónicos que hoy estamos celebrando, hoy en esta situación más que nunca, que es lo que implica ese acepto a las cláusulas que damos a través del clic en la computadora o en el teléfono celular cada vez que realizamos un contrato electrónico. Hasta aquí nosotros tenemos desarrollada la unidad número 6, mantenemos y continuamos el contacto.